Hola a todos y bienvenidos de nuevo al Tarot Cosmológico. Estoy muy feliz de poder saludaros a todos y a todas vosotras, deseando que os encontréis fantásticamente. Venimos con una novedad porque a partir de ahora vamos a desarrollar la entrada del Sol en cada signo para todos los signos. Ya lo siento, pero no me queda mucho tiempo para poder desarrollar todos los signos de manera individual, ya que, bueno, el centro al final, este perfil está asociado también a un canal terapéutico y no me queda tiempo para poder desarrollarlo todo como realmente me gustaría. Y como no queda tiempo, pues bueno, vamos a centrar durante una temporada la entrada del Sol en cada signo para todos los signos y con dos opciones para poder elegir. En esta ocasión vamos con la entrada del Sol en Tauro, que fue ayer, día 20 de abril, y entró prontito, entró de madrugada, sobre las 3 de la mañana más o menos, casi las 4. Y vamos a ver qué relación nos viene y qué tipo de aprendizaje nos deja este Sol, este tránsito del Sol por todo el signo de Tauro. Para ello siempre vamos a contar con una carta del tarot del zodiaco al corte y vamos a hacer una ampliación con las cartas cósmicas. Hoy como novedad vamos a meter un poco de arcanos menores, de una manera un poco superficial para poder implementar poco a poco un poquito más la tirada y el tránsito en la información que nos puede dar. Para ello vamos, la primera tirada es con esta piedra verde que es la amazonita, y la segunda tirada vamos a desarrollarla con la obsidiana. Para ello vamos a apartar la segunda tirada y vamos a sacar las cartas de la primera tirada de la amazonita. Y vamos a ver qué tipo de situación es la que nos viene para esta primera tirada, para todo el tránsito de Tauro. Ya es curioso que Tauro al final nos obliga a entrañar un valor, ya que planteemos ciertas cosas y que plasmemos. Tauro siempre nos habla de valor, de economía y de esos cambios que tenemos que dar forma. Luego, evidentemente, cada signo lo vive de una manera porque le toca esa casa de Tauro, pues, con una ambivalencia según el orbe. Y bueno, eso al final, bueno, pues tiene otra disposición. Vamos a sacar otra para los amantes o los enamorados. Vale, vamos a apartar estas por un lado y vamos a sacar las cartas cósmicas para desarrollar un poquito más la tirada. Bueno, al final ya esto nos habla de que hay que tomar conciencia de una situación que no puede ser que nos esté generando alguna pequeña duda o que tengamos algún sentimiento encontrado y tenemos que buscar el camino al final a través de madurar y de hacer como una toma de conciencia con la situación, evidentemente, que puedas estar viviendo. Es como que hay algo pues que por de pronto pues igual te puede llegar a costar un poquito más el tema de la toma de contacto, puede ser que haya habido pues eso, alguna situación un poco comprometida, alguna decisión que no haya sido acertada. Y aquí lo que pide en cierta manera el mes, ya simplemente con estos dos arcanos mayores, nos están hablando realmente de una búsqueda de armonía, ¿no? También nos habla al final de que hay que encontrar un equilibrio, hay que encontrar una dirección marcada y dejarnos al final pues eso, de esas dudas o de esa ambivalencia que nos puede generar muchas veces la carta de los amantes o de los enamorados. La carta de los enamorados nos habla de una unión, nos habla al final de armonía, pero de una manera generalizada nos habla de que hay que tomar como cierta conciencia o hay que madurar alguna información para que nos lleve a algún sitio, ese sitio que realmente sí queremos llegar. Es como tener la conciencia de saber que estamos haciendo lo que realmente tenemos que hacer. Y para ello tenemos que tirar al final de, pues eso, de nuestras propias creencias, porque seguramente hay algo por ahí que se le está dando vueltas, algo que nos esté generando duda. Y esto, fijaros, a ver, aquí en este canal siempre vamos a hablar de la parte somática, ¿no? Si durante todo este mes ves que las lumbares y la parte cervical andan ahí ambivalentes y puede ser que se haya agudizado de alguna manera, ya nos está diciendo que hay algo por ahí entre medias, pues que puede ser que esté costando un poquito. Daros cuenta luego también que en esta efeméride, bueno, vamos a sacar las cartas estas para ver por dónde nos llevan. Vamos a ver esto de una manera un poco general. A ver que se vean aquí las cartas. 2,
Saturno. Puede ser que hayas tenido una época, por lo menos el mes pasado, o una época cercana, donde te hayas visto más retraído, más retraída en la situación que hayas podido estar viviendo y evidentemente te has quedado pudiendo vivir esa situación desde una soledad elegida. Puede ser que hayas estado necesitando de un tiempo para madurar ciertas cosas y con ello evidentemente tomar conciencia de hacia dónde te diriges, cómo vas y qué permiso te das. Y ello equivale, pues eso, que has podido vivir alguna sensación, pues eso, de falta de energía, que has estado pues un poquito más cansado o cansada, un poquito más apático o apática, y evidentemente puede haber el sentimiento de que has estado dejando cosas posponiéndose continuamente. Vale, durante el mes de Tauro lo bueno que Tauro nos obliga siempre a plasmar, a que desarrollemos, a que eso que hemos tenido en el tintero seamos capaces al final de poder plasmarlo, ¿vale? Es curioso luego porque durante todo este mes vamos a tener a nivel astrológico, vamos a tener diferentes cosas que van a ir al final modulando un poco. Por ejemplo, el regente de los amantes, que nos vamos a Mercurio, pues Mercurio va a pasarse durante todo este mes, se va a pasar en tránsito por el signo de... Esperar un poquito que lo veo, pero creo que quedaba por todo el tránsito. Sale de Aries, esperar que lo confirmo. Mercurio sale de Aries a partir del día 5 de mayo, entre el 5 y el 4, bueno, entre el 3 y el 4 de mayo. Claro, al estar a día de hoy todavía, porque todavía faltan unos días para que todo esto se materialice, quiere decir que podemos tener ideas disparándonos, haciéndonos que con nosotros mismos o con nosotros mismas seamos muchas veces más latigueros y tengamos un pronto mucho más exacerbado y no estemos meditando las cosas como realmente deberíamos de meditarlas. También nos habla al final de ese Géminis en Aries, nos habla también de que esas ideas, la casa 12 nos habla de que eso está costando que se materialice, ¿no? Pero seguramente a medida que vaya pasando el mes vas a ver cómo hay un fuego diferente y una dirección más consciente, porque aquí se amplifica la misma señal. La templanza a nivel astrológico nos lleva a ese Sagitario, es como que tomamos conciencia y plasmamos las cosas de otra manera. Por eso puede ser posible que a partir de ese 3, de ese 4 de mayo, al tener la entrada de Géminis, que es el regente de la tirada que tenemos para este mes, entra en Tauro, vamos a ser como más conscientes o vamos a poder llevar más a tierra todos esos planes que hemos estado, pues eso, posiblemente posponiendo y dejando un poco más en el tintero. Es momento al final también fijaros una cosa de que la casa 12 nos habla de, pues eso, de ese pasado cercano donde, pues eso, se han estado posponiendo ciertas cosas, pero en el presente aparece este Júpiter o esta templanza que me da esa dirección y me da esa conciencia y me da ese sentido a desarrollar, ¿no? Y el resto del mes posiblemente lo vivas de una manera como muy enérgica, pero siempre y cuando tomes conciencia de las cosas que hay que plasmar. Hay que madurar ciertas historias. Esas historias muchas veces volvemos a lo mismo. La entrada y la cerrada de la tirada nos viene a saber, viene en este caso, desde la ambivalencia de nuestro mundo más sensible. Esto puede haber ciertas cosas que nos recuerden por eje a circunstancias, pues eso, que no que negamos, ¿no? Pero que nos cuestan desarrollar, o que no somos capaces, o no nos lo creemos, o nos puede llegar a costar algo a nivel excesivo, pues eso, de tiempo o de sacrificio, o que tengamos que invertir mucho tiempo. Pero Tauro, es curioso que la casa 2 nos viene de Tauro, nos está diciendo que tenemos que madurar, tenemos que sacar nuestra parte, es como tener ya conscientes el ámbito donde tenemos que remar. El ser conscientes en dónde tenemos que plantarnos, en dónde tenemos que regar. Pero claro, toda esa parte que hay que regar, tenemos que ser elocuentes a la vez de todo ese mundo emocional o de esa parte más sensible que muchas veces nos lleva a eso, a escondernos o a no ver la valía o a no ver la parte del desarrollo de una manera como mucho más consecuente. Al principio acaba siendo un mes como muy ambivalente por el tema de, pues eso, del sentir. Es como puede ser que estés mucho más susceptible, que te veas como más sensible frente a cosas que tienes alrededor, pero seguramente eso, a partir del día 3, día 4, incluso día 5 de mayo, que es cuando entra ese Mercurio en Tauro, pues ahí se va a poder generar las cosas de
de otra manera. A la par, ese mismo día, el día 3 de mayo, el mismo Saturno, que nos viene desde aquí, tiene una tensión benéfica en forma de trígono a la propia Luna. Quiere decir que vamos a tener mente-cerebro, cerebro-emoción, lo vamos a tener como más aunando un camino. Es como que podemos llegar a ser consecuentes con el cambio del que realmente nos tenemos que responsabilizar. Y con ello nos vamos a tener como una fuerza, es como reconocer una fuerza que ya tenías para que todas esas cosas se puedan llegar a materializar. Así que para ello eso, está bien que medites, que saques esa parte más sensible, pero es como que tiene que ser plasmada, tiene que ser desarrollada, tiene que ser responsabilizada. Hay que mover aquí historia del día a día. Al final hablamos de eso, de tomar una conciencia de una dirección sentida, o sea, al final es la creencia que tenemos nosotros mismos o nosotras mismas en relacionarnos con esa parte sensible y evidentemente expansionarla y hacernos responsables a través de ese sentir. Y cuando decían que cuando hacemos las cosas desde ese amor, el camino nunca puede ser, salvo benéfico, no podría ser de otra manera. Vamos a ver un poquito qué tipo de aprendizaje nos deja este mes de Tauro. Para ello vamos a sacar otra carta al corte del tarot del zodiaco. Luego Géminis para el día 17 de mayo salta a su propio signo, entra en Géminis, con lo que vamos a andar a finales de esta efeméride mensual con Tauro, vamos a andar con otra chispa. Es como reencontrarnos nosotros mismos con... Pues mira, pues nunca mejor dicho, el diablo nos obliga a librarnos de ataduras, ¿no? Nos obliga al final a tomar una conciencia. Y luego vuelve a salir Sagitario otra vez. La rueda de la fortuna al final nos está hablando de un cambio, de una suerte, nos habla de un destino, pero también viene de una manera rápida, como hablábamos anteriormente, ¿no? Es como que hay algo que hay que liberar. Es la tensión nerviosa que podemos tener a ser excesivamente responsables con alguna historia, o algo que nos lleve tiempo, o algo que nos lleve mucho desarrollo, y evidentemente nos lleve a desvalorizarnos. Pero el diablo, bueno, Capricornio en este sentido nos habla de poder materializar y cristalizar nuestras propias sombras también. Nos habla al final de pulir y de dignificar y de soltar para poder avanzar. Al final, si os dais cuenta, esto viene, si lo hablásemos a nivel de planetas, Capricornio nos iría a Saturno y nos está hablando de dos planetas sociales. Hay una interacción donde no me he permitido. Capricornio muchas veces antiguamente le tenían como un maléfico, ¿no? Y nos abogaba al final por eso, por la parte tediosa, el exceso de obligación, el exceso de responsabilidad, el exceso de todo, ¿no? Y Sagitario, con este caso Júpiter, pues nos hablaba de esa expansión. Y venimos de un sitio donde hemos estado, pues eso, guardando muchas cosas y siendo excesivamente pulcros con nosotros mismos o con nosotros mismas en un ámbito excesivamente duro, y ahora nos obligan a soltar las cadenas para que podamos al final prever ese cambio expansivo que nos viene posiblemente durante todo este mes. Vale. Todo esto te puede mover el mundo de la pareja, te puede mover tu entorno inmediato y hay que renovar un poquito el tema de dogmas, tus propias creencias. Quiere decir que el diablo, hablándonos de Capricornio por eje contrario, nos iríamos al eje contrario con Cáncer, nos estaría hablando incluso del pasado, de cómo nos relacionamos nosotros con nuestro propio pasado. Y hay ciertas ideas, acordaros por ejemplo que luego al final en esta efeméride tenemos la entrada también de Urano a partir del día 26 de abril, entra en Géminis. Es como que nos ayuda a revolucionar y a librarnos de ciertos dogmas o incluso de creencias o incluso de estructuras mentales que tenemos afincadas. Es como ciertas cosas que están fijas que tienen que ser transmutadas. Aquí, por ejemplo, entra en acción la parte del diablo que nos libera de esas cadenas, ¿no? Nos toca tema la pareja, desarrollos a través de la pareja, nuestro entorno inmediato y nuestras propias creencias. Y como Acuario entraba con la entrada de su regente Urano en el signo de Géminis a partir del día 26 de abril,
pues vamos a tener como otra chispa mental para poder desarrollar las cosas a través de esa pareja y de nuestras propias creencias con una armonía diferente. Es como liberarnos de toda esa información. Y con ello, evidentemente, pues aparecería la expansión de la rueda de la fortuna. La rueda de la fortuna normalmente a veces pide otra carta, nos trae, de una manera genérica, nos trae un cambio, nos trae al final suerte. Suele ser rápido, suele ser inesperado. Y viene de una manera generalizada. Vamos a ver un poquito dónde se asienta esta rueda de la fortuna. Quiere decir... Nos puede obligar esta situación a tomar conciencia de un cambio importante que tenemos que hacer. No es algo que sea obligado, sino simplemente es un... Si lo hablásemos por la tirada anterior, acababa entrando a través de la casa 12 y la casa de Piscis, hay como un retirarse para meditar ciertas cosas. Y aparecería también la propia sincronicidad con la carta de los amantes, ¿no? Es como que hay que tomar conciencia de ciertas cosas pasadas que evidentemente nos entrañan, pues puede ser un sufrimiento, puede ser dolor, puede ser algo que a nivel psicológico incluso nos lleve a darle vueltas, ¿no? Son nuestras propias cadenas. Vamos a decir que la repercusión del presente que tengo me ayuda a moldear la historia pasada para romper ciertas ambivalencias que puedo llegar a tener a nivel de, pues eso, de estructura psicológica y con ello liberarme de ello. Sería bueno durante todo este mes tomar conciencia. Cuando aparece, por ejemplo, el colgado está de una manera como... Está de una manera elegida, ¿no? Es como que hay como que invita a que la situación sea mirada desde diferentes prismas. Para ello al final aparece la sacerdotisa que nos habla al final de, pues eso, de una intuición, nos habla de tener paciencia con ciertas cosas que se puedan estar dando, pero hay que valorar la dirección de vida que realmente te están haciendo. Aquí los castillos que se rompen son internos, es una estructura psicológica interna, y con ello al final aparece una dirección, vamos a decir, dirección de vida como más direccionada a través de todas esas cosas que tras una meditación o tras un trabajo introspectivo te puede dar pie a tomar conciencia de que ciertas cosas, pues bueno, al final son de una manera y evidentemente a ti te va a tocar actuar en consecuencia en dependencia de tu propio sentir interno. Creo que a final de mes, porque marca mucho la parte de Acuario o de Urano, yo creo que a mediados del día 26, hoy es día 22, creo recordar. Hoy es 21, vale, hoy es martes 21, vale, pues para el día 24 que hemos dicho, 23... No, perdón, para el día 26 Géminis, que entra Urano en ese Géminis, es como que vamos a tener una interacción mental, vamos a tener otra chispa para poder liberarnos de ciertas cosas. Y con ello al final vamos a andar con una estructura como mucho más intuitiva y vamos a poder darnos cuenta de esas cosas que, bueno, pues que hay que trascender y evidentemente, pues eso, pulir para sentirnos y pues eso, de una manera como más permisible con nosotros mismos y con nosotros mismas. Vamos a ver un poquito con unos arcanos menores. A ver cómo se puede desarrollar todo esto, para ver si nos puede dar un poquito más de información. Y los arcanos menores los tengo por aquí. Vamos a ver. Te veo con mucha carga a nivel mental y a nivel emocional. Hay como una interacción al final de mantener lo que se ha creado, ¿no? También puede ser que sientas que hay alguna situación que incluso funcionando como está funcionando, puedes estar sintiendo que te puedas estar defendiendo de alguna situación o algo que te pueda estar costando, pues eso, el desarrollar a nivel mental. O puede ser que sientas la desilusión de que ciertas cosas no están yendo por donde van, pero es curioso que la entrada del mes es como un poco caótica, ¿no? Porque te obliga, pues eso, a defender un poco lo que has mantenido para que nadie te quite lo que has
lo que has estado haciendo, puedes estar como un poco receloso o recelosa de todas esas cosas que has ponido detrás, aunque estás viviendo ciertas cosas con ilusión, pero hay un sentir interno que te está llevando a... Puede ser, ¿eh? Que te esté llevando a estar excesivamente preocupado o preocupada porque sientes que hay algún sitio en el que ya no puede estar vibrando contigo. Asociado a lo que habíamos hablado antes, sería bonito que a través de madurar toda esa forma, porque al final, daros cuenta, aquí aparece el 5 de copas, nos habla de la apatía, ¿no? Nos habla al final de esa situación que, pues eso, en un pasado cercano has podido tener y de la que posiblemente te hayas podido tener la sensación, pues eso, de tener que andar defendiéndote o de tener que andar con diferentes tensiones o de una manera en la que te has podido quedar pues un poco más triste y evidentemente con ello, pues eso, al final te acaba moviendo todo tu día a día. Pero si nos damos cuenta, aparece el 9 de copas y el 9 de copas al final habla de recolectar, ¿no? Nos habla al final de que te viene un regalo. Es evidente que el mes con la entrada del Sol en Tauro, al final va a ser un mes que te va a revolver seguramente mucho internamente en esas partes sutiles asociadas a un pasado que te has podido mantener, pues eso, ciertas cadenas a través de los dogmas que habíamos hablado. Pero yo creo que si realmente meditas la situación y te permites materializar las cosas de una manera consciente y tomas responsabilidad en ello, a final de mes vas a tener fortuna en recolectar las cosas. Seguramente, pues eso, hay ciertas situaciones, lo que hablábamos, que hay diferentes tensiones que se han podido mantener que te hace que te encuentres un poquito más bajito o un poquito más bajita, pero el cierre de mes viene de una manera como... es que vienes a recoger frutos y a disfrutar de ellos. Evidentemente puede ser que te toque evidentemente tomar responsabilidades y evidentemente que te toque tomar decisiones para que estas situaciones al final tomen su conciencia y puede haber, pues eso, has podido tener diferentes desilusiones y situaciones que no han estado acorde a como te hubiese gustado, pero es un mes para tomar conciencia de ello. Y en el momento igual como el colgado se iba, bueno, aquí el 5 de copas nos habla de esa apatía relacionada con ese pasado que has podido tener alrededor, pero si lo maduras un poco, lo meditas un poco y eres consciente de la dirección que tienes que tomar de vida, estoy más que claro que vas a tomar la materialización de eso y con ello las propias decisiones para que todo este mes, a final de mes, incluso que hablábamos de ese Géminis entrando en el Acuario que habíamos hablado antes, ¿no? Tomes conciencia, te puedas liberar de todas esas historias y realmente te permitas hacer esas cosas a través de ese sentir y evidentemente acompañado de las personas que quieran estar ahí. Vamos a hacer una última tirada con runas para ver un poquito, vamos a sacar solo un par de ellas, varias para ver qué nos dice. Y es curioso porque aparece Tauro, Venus y Piscis. Y aquí nos habla de que hay que materializar la relación más sentida con nosotros mismos. Durante todo este mes, la pauta principal antes habían sido cervicales y lumbares, pero el cierre viene con lumbares específicamente. Nos obligan a materializar durante todo este mes nuestra parte más sensible. Para ello es bueno que meditemos, que desarrollemos nuestra parte más intuitiva, que desarrollemos al final el tema, pues eso, más introspectivo, que vayamos directamente a recolocarnos internamente. El sentir va muy, muy, muy cercano durante todo este mes. Y con ello, evidentemente, a nivel fisiológico nos llevaría al riñón y al oído. Con ello aparecen lumbares, aparecen circunstancias con rodillas, con posibles mareos. Si te ves relacionado o relacionada con esta sintomatología, pues evidentemente es como que hay que escuchar un poquito más a esa parte sensible, a esa sensibilidad interna que tiene que ser materializada y lo bonito de todo que tiene que ser disfrutada. Y con ello seguramente la efeméride aparezca de una manera mucho más bondadosa por hacer honor al propio signo que viene con el Sol en Tauro. Esto es lo que os traigo con la primera tirada. Espero que este mensaje te sirva de información para tener tránsito durante todo este mes y te espero aquí el próximo mes con la entrada del Sol en el signo de Géminis. Ahora vamos a ir con la segunda piedra, con la segunda tirada y vamos a poner aquí la obsidiana. Y para ello, como antes, vamos a sacar una carta al corte del tarot del zodiaco, a ver que nos cuenta un poquito de manera general qué tipo de situación viene para todo este mes.
y con ello podemos poder desarrollar. Vamos a hacer dos preguntas. La parte general y luego el aprendizaje que nos deja para el mes. Y luego vamos a sacar unas cartas con los arcanos menores para desarrollar de una manera un poquito más cercana la propia tirada. Mira, es curioso porque aparece la templanza, la misma que en la tirada anterior. Vamos a sacar, perdonadme un segundito que tengo las cartas por aquí un poco desdobladas, y vamos a sacar por aquí las cartas cósmicas. Bueno, la templanza ya nos habla al final de una armonía, ¿no? Nos habla de sanar historias y de tomar conciencia para poder desarrollarlas a través de nuestro propio sentir interno. Es como que tenemos que comulgar ese sentir con la dirección de vida que tenemos. Si nos damos por referencia, mira, en la teoría de Antirar no lo dije, pero durante todo este mes, permitidme un segundito, durante todo este mes, el regente de la templanza, que nos habla de Sagitario, se pasa todo el mes, bueno, va a estar durante un buen tiempo, transitando en el signo de Cáncer. Eso nos habla al final de tomar una conciencia más emocional para con nosotros mismos y nosotros mismas. Es como que hay que poner el mundo mental y el mundo más emocional en candelero para que vayan en una misma dirección. Vamos a ver un poquito dónde se asienta esto. Pues aquí hay una dirección clara muy marcada. Para esta tirada es curioso porque es súper benéfico todo lo que te viene durante todo este mes. Puede ser que aparezca a mediados de mes algo de un pasado donde haya habido, bueno, ciertas circunstancias que igual haya habido algún exceso o que haya sentido algún desequilibrio, pero es curioso porque es súper benéfico todo lo que te viene durante todo este mes. Es como que vas a tener una dirección clara y consciente hacia dónde te diriges. La dirección, volvemos a lo mismo, viene de una manera ambivalente, por eso me vais a ver repetir ciertas informaciones, ¿no? Júpiter a través de la templanza nos habla de Sagitario, de la propia dirección. Júpiter como regente de Sagitario nos habla de esa expansión y de esa dirección que tenemos que tomar por conciencia filosófica. Es como reconocernos a nosotros mismos, es como que hay que reconocer algo y hay que dignificar algo, algo que en un pasado me ha costado ver, o puede ser que lo he visto en un pasado y en este presente cercano atrás no lo he tenido, pero se relaciona con nosotros mismos o con nosotros mismos de una manera como mucho más cercana. Podría ser incluso el recuerdo a ciertas cosas que me permitía en un pasado. Es curioso porque el nodo norte y el nodo sur vienen ambivalentes y nos viene a través de el permiso que nos damos, ¿no? Y al final la carta cierra con la pareja. Se va a estar moviendo durante todo este mes el mundo de la pareja, el cómo nos relacionamos, el cómo nos permitimos, el cómo nos disfrutamos, el cómo crecemos. Esto podría ser incluso, evidentemente está asociado a parejas, incluso a sociedades, ¿no? Pero como la casa 7 nos habla un poco más cercano a nivel general del mundo de la pareja, bueno, pues si no tienes pareja puede ser que te venga alguna información como solapada de un pasado en el permiso en cómo vivías ciertas situaciones, y durante todo este mes viene algo que es como si fuese un regalo. Pueden venir incluso en forma de ciertas personas para poder desarrollar esa parte que Venus te invita, ¿no? Que es el desarrollo a través de lo sensorial, de lo sensitivo y de los permisos pues más sensibles a nivel físico, ¿no? Es como que vamos a ser más consecuentes con ello. Puede ser que, si en caso de lo que hablábamos, que si no tienes pareja, puede ser que te relaciones ya no por personas, que podrían ser igualmente, ¿no? Pero asociaríamos más incluso a sentidos. Un sentido que teníamos en un pasado y ahora vamos a poder materializarlo de una manera como mucho más digna y con ello, evidentemente, llegarlo a consecuencia a través de entrar ese sol en Tauro. Aparece mucho Júpiter, hablábamos al principio de la tirada de que está en Cáncer, es como que vamos a estar mucho más emocionales. Esto nos lleva a dignificar el sitio donde vivimos, a dignificarlo, a que tiremos cosas que nos sirven, a que pongamos nuestro hogar, nuestro templo, lo pongamos bonito, nos permitamos el vivir de una manera cómoda en lo que es nuestro templo más sagrado, ¿no? Que es nuestro hogar, ¿no? Nos habla al final incluso de decorarlo de una manera un poco más acorde a cómo te puedas estar encontrando tú ahora mismo.
Por sintetizar esto, viene una ampliación y una dignidad en poder organizar las cosas de una manera como mucho más solvente, de una manera mucho más permisible, donde se desarrolla al final una armonía y una belleza que es palpable, porque al final lo cogemos ese Sagitario que marca el cambio, nos lo hace desde Cáncer, nos habla al final de ese cobijo, ¿no? De esa parte familiar, y al final llevado a compartirlo con la pareja o con personas muy, muy cercanas. Pero yo abogaría casi más por el tema de la pareja. Incluso si tienes pareja, se podría dar el caso de que es momento, de que hay dignidad, incluso de que es momento de que pueda venir una economía para poder desarrollar un valor a través de cómo nos movemos en conjunto, ¿no? Esto se podría dar el caso incluso de que os podáis empezar con una convivencia si lleváis poco tiempo de relación, o incluso si lleváis un tiempo de relación y vivís en sitios separados, podría darse el caso de que podáis ir a convivir juntos para poder materializar el desarrollo del nodo norte por dignidad incluso. Vamos a ver qué tipo de aprendizaje nos deja todo este mes. Permitidme un segundito que cojo las cartas. ¿Qué tipo de aprendizaje nos deja este mes con la entrada del Sol en Tauro? Es curioso porque en las dos tiradas aparecen las mismas cartas. Vamos a sacar una por ampliar un poquito más la información de Capricornio. Pero al final aquí nos habla, el diablo, al final nos habla de las cadenas. Nos habla de nuestro propio inconsciente, ¿no? Nos habla al final de dónde nos atamos, con qué ciertas cosas nos obsesionamos. Esto normalmente nos puede traer o mucha pasión o mucho dolor interno. Porque esto nos puede traer la liberación de esas cadenas y darnos cuenta de la toma de conciencia que tenemos que hacer, pues eso, para desarrollar al final la quita de cadenas o el romper esas cadenas que nos mantienen atados a esa parte mental que por dureza de Capricornio, en este caso Saturno, nos habla de, pues eso, de cómo se materializan las cosas, y este mes es buen momento para soltar. Acordamos de eso, de que Urano, entra en Géminis el día 26 de abril. Y con ello vamos a poder ser más consecuentes de dónde al final nosotros estamos en cierta manera enganchados o enganchadas. Y con ello vamos a poder tomar conciencia para romper todas esas cadenas. Es evidente que puedes estar teniendo alguna situación en tu vida que por deferencia, pues eso, te está costando mucha tensión, puede ser que te esté costando mucho trabajo o incluso mucha involucración, ¿no? Y eso muchas veces puede llegar a que mentalmente nos podemos llegar a anclar en ese tipo de situaciones. Acordaros mucho del 26 de abril. Es como que vamos a poder tomar conciencia de todo eso. Es curioso que hablamos del día 26 y es como que encontramos una dirección consciente, ¿no? El juicio al final nos habla de ese despertar, nos habla de ese renacimiento, nos habla de ese reconocer, ¿no? Es como que hay que recapitular ciertas cosas del pasado y librarnos de ella directamente. Es como hacernos caso de esa llamada interior, de esa intuición. Esto normalmente suele ser una intuición como mucho más visceral, ¿no? Es como reconocer todas esas sombras para trascenderlas. Y evidentemente con los cambios que te invite esta efeméride a hacer. Es curioso porque Plutón, en este caso el juicio, a nivel astral nos iríamos a Escorpio, que nos hace eje antagónico de manera opositoria al propio signo en el que nos encontramos, que es Tauro, ¿no? Nos habla siempre de un valor, de ya no solo un valor económico, sino de un valor al final personal, de nosotros, cómo vivimos, cómo nos relacionamos con nosotros mismos y luego cómo nos permitimos nosotros al final trascender todas esas cosas a las que muchas veces nos acabamos, pues eso, pegando o incluso atando. Vamos a ver un poquito. Viene un mes importante, ¿eh? Va a ser un mes sumamente bonito. La primera tirada hemos visto que es súper benéfica, pero todo esto nos lleva a que esta parte benéfica nos da la virtud al reconocimiento para que encontremos la pérdida al miedo al cambio. Es como que la vida nos está enseñando, en cierta manera, una cara amarga de la vida para que tomemos conciencia del desarrollo que tenemos que experimentar. Y con ello, evidentemente, pues al final nos pide
pues eso, renacer y permitirnos, pues eso, el reconocimiento interno y ayudarnos a trascender las cosas que, pues eso, que hemos estado posiblemente anclados o aferrados. Es curioso porque aparte de lo que hemos hablado antes, que se mueve el tema de la pareja, se acaba moviendo mucho. Es curioso porque es muy parecido a lo que hemos hablado de una manera general, ¿eh? A la tirada anterior. Nos habla al final de nuestra parte más sensible. Acordaros que el regente de lo que la templanza que había aparecido antes, que venía a través de Sagitario, que es el planeta es Júpiter, lo tenemos durante todo este mes en tránsito todavía. Durante un largo tiempo lo tenemos en el signo de Cáncer. Esto nos ayuda a despojarnos de las heridas que teníamos marcadas sobre un pasado. Esto al final nos lleva muchas veces a tener que escondernos, nos trae sufrimiento interno, nos trae circunstancias ambivalentes donde podemos prever que el presente no está ordenado como realmente nos gustaría, pero hay que valorar que muchas veces la vida nos trae circunstancias evidentemente para que las rememos y evidentemente a través de la experiencia que genera esa vivencia o ese remar por esa circunstancia, nos ayuda a comprender para poder relacionarnos con el cambio que tenemos que hacer. Estamos abogando siempre por la parte más sensible. La casa 12 y la casa de Cáncer nos habla de nuestro mundo emocional y de nuestra sensibilidad más extrema. Eso quiere decir que vamos a poder trascender siempre y cuando nos permitamos. Esto es súper importante para que realmente este mes se cumpla. Hay que tener momentos en silencio. Tener momentos en silencio o tener parones donde nos permitamos estar con nosotros mismos o nosotros mismas, donde podamos desarrollar ese sentir interno que vaya poco a poco cogiendo ese fuelle, ¿no? Es como engranar poco a poco. Es curioso porque yo creo que cuanto más tiempo nos podemos permitir encima en este mundo que vivimos, ¿no? Que es como todo rápido, todo tiene que ser inmediato, todo tiene que ser para allá y como una impronta siempre de tinte de, pues eso, de velocidad constante a nivel mental. En el momento en el que nos permitimos en ese eje cartesiano, ¿no? De subir constantemente hacia arriba, en el momento en el que nos permitimos meternos hacia adentro, tener el trabajo introspectivo, madurar nuestra parte más sensible, tener un diálogo con nosotros mismos y con nosotros mismas de qué es la situación que más nos está costando desarrollar, porque aquí evidentemente esto vivido de una manera básica nos puede llegar a traer sufrimiento, ¿vale? Pero hay que interceder en ese mundo emocional para responsabilizarnos de ciertas cosas y tomar deferencias. Evidentemente aquí nos va a tocar pulir y nos va a tocar limpiar. Virgo y la casa 6 nos viene para hacer quita, para desarrollar cosas. Esto es inevitable que tenemos cosas en casa que nos están estorbando y tenemos que tener la responsabilidad de coger el corte de la carta acaba siendo con la casa 4 igualmente y eso nos da la diferencia al final de que el mundo emocional va a estar presente durante todo el mes. Esto puede ser, si ves que durante todo el mes hay algún proceso lumbar y puede ser que el estómago junto con el intestino ande por ende, que no vayas al baño como deberías o incluso que vayas un poco más suelto, más suelta, nos está hablando de que ya ese eje cartesiano del que hablábamos antes sobre la impronta y la prisa quiere decir que está pendiente. Deberíamos de ir al baño todos mínimo tantas veces como comemos al día, independientemente de las veces que comamos. Si eso está ordenado, quiere decir que más o menos el permiso sobre ese sentir es latente y consecuente con uno mismo o con uno misma. Por sintetizar un poquito todo esto, nos habla del mundo emocional, sale a la palestra para poder responsabilizarnos de ellos y evidentemente que tomemos cartas en el asunto y que decidamos y que ponamos tierra, que plasmemos todo ese desarrollo y para ello vamos a tener que tener un hábito y vamos a tener que hacer una quita en deferencia a los hábitos que he estado teniendo y el permiso que me está dando cada uno de nosotros de manera propia en el presente más cercano. Es como que tenemos que responsabilizarnos de ese mundo más sentido y evidentemente nos toca limpiar. Y ya no solo limpiar, sino el hábito que tengo yo en ese entorno. Como toca tema de hogar, evidentemente hay que pulir y tirar cosas viejas de casa que están estorbando. Posiblemente incluso toque arreglar alguna humedad que ande por ahí latente o puede ser que aparezca algo a nivel de agua dentro de casa
o puede ser ya no que haya humedades, ¿no? Pero sí que puede ser que te guste o que lleves tiempo intentando, pues eso, o reacondicionar o cambiar o adecentar un poco, pues yo que sé, algo en la cocina o algo en un baño. Porque aquí estamos hablando todo el rato de lugares de agua, ¿vale? Y evidentemente lo que está pidiendo es una renovación de algo. Bien por avería o incluso bien por parte visual. Es mucho mundo emocional, la responsabilidad implícita que hay y el hábito marcado que hay a tener pues eso, el limpiar y el desarrollar las cosas a través de la pulcritud. Es como que hay que tomar conciencia de ello. Vamos a sacar una tirada con los arcanos menores para ver un poquito el desarrollo de una manera también un poquito más cercana y así tenemos una ampliación con ello. Encima es bonito porque ha aparecido Cáncer a final de mes, del mes que viene, porque ahora recordamos que durante todo este mes, a finales de mes, bueno, dentro de 3-4 días, el día 26 de abril entra Urano en Géminis, nos va a dar la impronta de la intuición, el desarrollar cosas, el andar con más ganas de querer hacer más cosas. El día 3 de mayo entra Mercurio, entra en el signo de Tauro, saliendo de Aries, donde toda esa prisa mental nos va a ayudar a desarrollar las cosas de una manera como mucho más consecuente, mucho más tranquila, mucho más pausada, vamos a poder tomar conciencia, hasta el 17 de mayo, que entra en Géminis y posiblemente ya tenemos que tener un poquito toda la situación un poco ya organizada. Luego también para final de mes para final de mayo, perdón, entra el día 19 de mayo, entra Venus en Cáncer, que ha salido antes la parte de Cáncer, ya había salido también Venus, nos habla al final de ese reconocimiento sobre la parte armónica, ¿no? Sobre la belleza, sobre el propio valor, el cómo lo desarrollamos. Ahora mismo Venus, perdonadme un poquito, Venus lo tenemos en Géminis. Y ahí podemos andar un poco ambivalentes o incluso posiblemente estresados. Y puede ser que ciertas cosas a nivel mental nos hayan generado ciertas dudas. Eso hablamos de que el trabajo introspectivo pues viene de una manera como más latente y es lo suyo, pues bueno, pues reconocer al final esa parte sensible para poder materializarla. Y bueno, al entrar Venus en Cáncer el día 19 es como que vamos a tener las cosas de una manera mucho más armonizada ya y mucho más estabilizada. Es como que falta algo con todo esto. Puede ser que te veas a la espera, puede ser que sientas que te haya costado esforzarte mucho, sientes que hay cosas que no están donde deberías, cosas que puedes estar notando incluso cierta apatía, que hay ciertas cosas que te gustaría que fuesen de otra manera. Pero yo valoraría este mes de una manera, al final, creo que es un mes para tomarlo con mucha paciencia, porque estamos hablando de un fuego y hay que materializar ciertas cosas a nivel emocional. Es evidente que ha habido, pues eso, aquí aparece una apatía a nivel sentimental, donde ves que las cosas, pues bueno, pues al final han podido ver pues que hay una espera porque los frutos se den o porque hay ciertas cosas que sí que están, pero que puedes tener algún sentimiento de que algo te pueda estar faltando y eso evidentemente te ha podido llevar a una apatía o a una aparente apatía en el momento en el que estás viviendo, ¿no? Aquí hay una parte del corte, es como que a final del mes, volvemos a ese mismo tránsito que hablábamos antes, es como que en este mes de Tauro, o sea, cuando empiece ya el mes de mayo, a mediados de mayo, a partir del día 10, día 11, incluso día 12, puede ser que se empiecen a materializar los frutos de esas cosas que has estado esperando. Con ello, evidentemente, vas a poder reconocer a través de esa sensibilidad interna que habíamos hablado antes, esa apatía. Puede ser que la veas de otra manera y evidentemente que tomes consecuencia de ella y que con ello te permitas al final una dirección como más permisible, como mucho más bondadosa, como mucho más de disfrutar, porque ya hay un reconocimiento sobre cómo se asienta el valor interno. Y con ello evidentemente va a haber pues eso, ese poder plasmar ese mundo emocional
y no va a haber esa inquietud que posiblemente estés sintiendo pues desde un pasado un poco cercano. Y con ello, evidentemente, a medida que pase el mes, hablábamos de eso, de que esa espera pues posiblemente llegue a dar sus frutos, y con ello pues el movimiento progresivo y latente del disfrute y el devenir como más compaginado, ¿no? Es como que va más acorde a cómo realmente te sientes. Pero para ello acordaros siempre de que hablamos del trabajo introspectivo que hablaba antes. Vas a estar un mes muy sensible. Viene un mes sumamente benéfico para tomar conciencia de esas partes sutiles, poder darles forma, poder transitar por ellas y evidentemente reconocer que el camino que tenemos es un camino disfrutón, donde nos lleva al final a reconocer esas partes de valor interno y que realmente acabes adquiriendo esa necesidad, ¿no? Ese deseo o esa ambivalencia que puedes estar viviendo, porque puede haber ese sentir de que hay algo que no esté colocado en tu día a día. Pero yo creo que si tomas cartas en el asunto y te responsabilizas verdaderamente del trayecto y tomas decisiones, vas a ser consecuente con poder materializar todas estas cosas, porque es como que tienes las cosas muy afinadas. Sabes dónde, sabes dónde, cómo y por qué. Lo único que toca es simplemente materializar las cosas y ser consecuente con la dirección que aparece tras esa toma de conciencia a través del mundo introspectivo. Vamos a tirar unas últimas runas para cerrar la tirada y este mes de la efeméride de Tauro, y a ver qué nos cuenta. Vamos a sacar varias así a ojo. Y es curioso porque sale el mismo Tauro, sale Acuario, sale Virgo, salen muchas cosas al final parecidas a las que habían salido antes. Tauro nos obliga todo este mes a tener que materializar las cosas. Aquí hay como una intuición que se ha podido mantener marcada en un pasado y es momento de relacionarte con ello. Evidentemente la vida te está diciendo, ponte manos a la obra. La parte de este mes sería, ponte manos a la obra e invierte tiempo de verdad en esas cosas que realmente se sienten por dentro. Hay que tener un hábito, hay que marcar de una forma crítica, hay que ser críticos o críticas con el desarrollo de lo que se está haciendo. Evidentemente te va a tocar librarte de algo. Estamos hablando de la interacción que tienes tú a nivel, tú contigo mismo o contigo misma a nivel identitario y de las metas vocacionales que tienes. Para ello, volvemos a la misma pauta de antes, ¿no? A la hora de materializar las cosas, previamente hay que entrar en esa parte introspectiva para desarrollarlos. ¿Qué nos pide este mes? Acordaros que Acuario, Urano en Géminis, entra el día 26 y a partir del 26 de abril vamos a poder andar más expansivos, con otra chispa diferente, con otra alegría, con otra deferencia, y evidentemente no nos va a costar mover la Tierra. Es como que ha podido haber mucha densidad en ciertas cosas, pero a partir del 26 de abril es como que vamos a poder ser más consecuentes con qué cosas hay que pulir, dónde tenemos que tener la interacción para poder desarrollar esta identidad, ¿no? El cómo nos movemos y en cómo desarrollamos esas cosas más de una manera a nivel personal, ¿no? Y nuestras propias metas vocacionales. Tenemos que ser consecuentes hacia dónde vamos y dónde nos dirigimos a través de la creencia interna que tenemos. Evidentemente hay un devenir intuitivo, ¿no? Vas a estar, acordaros eso, siento ser pesado con todo esto, pero el 26 de abril va a ser como algo mucho más intuitivo, incluso las cosas van a ir como a otro tipo de velocidad. No quiere decir que vayan más rápido, sino que se desarrollan para ti en esa circunstancia de una manera como mucho más rápida. Encima con la casa 1 que viene de Aries es como que las cosas se materializan de una manera inminente. Pero para ello tú tienes que tener tu tierra, tienes que tener tu sustento. Quiere decir que si viene un signo de aire y toda esa tierra no está estabilizada, es como lo del cerdito que se lleva a la casa, ¿no? Al final hay que tener buenos pilares para recapitular al final los patrones de esas heridas que hay en un pasado para poder transmutarlas, y en el momento en el que todo esto se asienta y lo fijamos y hacemos tierra, un acto de conciencia en el desarrollo sobre esa intuición, es donde realmente aparece luego la genialidad al cambio. Y con ello, evidentemente, el desarrollo y la plasmación sobre metas. Esto es lo que os traigo en esta segunda tirada. Espero que os sirva para el tránsito de todo este mes. Y nada, oye, os mando un fuerte abrazo, deseando que todo el tránsito mensual os sea benévolo.
Acordaros de meditar y de los baños con sal, que son una maravilla y nos ayudan a tener una interacción con nosotros mismos para tomar un acto de conciencia, y que todo acto introspectivo nos lleva a relacionarnos con nosotros mismos y con nosotros mismos de una manera mucho más genuina, mucho más mágica con nosotros mismos. Os mando un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.